Bien, entonces sí. Entonces lo que vamos a hacer hoy es implementar una ABB. No vamos a implementar una ABB tal cual lo van a implementar ustedes en el TP, de nuevo como lo de lista, porque si no sería demasiado sencillo. Y la idea es que ustedes también trabajen un poco. Pero bueno, la metodología de trabajo para el ABB va a ser exactamente la misma metodología que están usando para la lista. ¿Qué significa eso? Significa que van a tener que implementar las primitivas del ABB y mientras las implementan van a tener que ir probándolas. ¿Sí? En particular, para este TDA es que nosotros les dejamos hacer pruebas, como algunos suelen mal llamar, pruebas de caja blanca. ¿Qué significa eso? Significa que van a poder acceder a la estructura del ABB desde las pruebas, cosa que generalmente no queremos para los TDAs. ¿Sí? Generalmente queremos que los TDAs tengan estructuras opacas, que desde afuera alguien no pueda saber cómo está implementado, no pueda saber qué estructura de datos tengo, simplemente sabe que tengo un ABB-T o lo que sea y nada más. Bueno, en este caso les vamos a permitir acceder simplemente porque es más sencillo plantear las pruebas. Nada más. ¿Sí? Pero no se lo tomen como costumbre, porque no. Creo que a partir del próximo TDA ya les escondemos todas las estructuras. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer, al igual que hicimos con la lista, vamos a implementar un ABB completamente recursivo. ¿Por qué el ABB que van a implementar ustedes no es completamente recursivo? El ABB que van a implementar ustedes, no puedo usar esta estructura, va a ser, eh, vamos a ponerle a esto, vamos a ponerle esto nodo, y esto vamos a ponerle, no, esto debería ser guión bajo. El árbol que van a implementar ustedes va a ser de esta forma. Va a ser un nodo y después un ABB que lo que contenga es una raíz y después tiene un comparador T que es una función de comparación y después no me acuerdo qué más tenía. Creo que solamente eso. ¿Sí? Este es el árbol que van a implementar ustedes. Y el árbol va a contener un nodo. Y después el nodo contiene otros nodos, izquierdo, derecho, lo que sea. ¿Sí? No es completamente recursivo, ¿por qué? Porque el elemento con el que yo sostengo el árbol, digamos, no es igual a los elementos sostenidos. Después la parte de acá sí podemos decir que es recursiva, pero la parte del principio es distinta. Es lo mismo que teníamos con lista. Ustedes lista tienen una estructura que sostiene la cabecera de la lista. En la implementación que hicimos la clase pasada, la lista era completamente recursiva, no había una estructura que sostenía eso. ¿Sí? Simplemente es esa diferencia. Nosotros lo que vamos a hacer es parecido a tener simplemente un nodo. ¿Sí? Esto no vamos a tener esto. Y vamos a tener algo más parecido a esto. ¿Se entiende? Destructor no. Destructor. Creo que el destructor lo va a tener. Es uno de los temas que podemos abordar hoy. Sí, lo había pasado por alto lo del destructor. Sí, lo podemos ver. Pero bien, ¿alguna duda con esto que vamos a hacer? ¿Se entiende qué es lo que vamos a hacer? ¿Y se entiende cómo se relaciona con lo que tienen que hacer ustedes? ¿Sí? Perfecto. Entonces, a ver. Está. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar a implementar las primitivas que hagan falta acá. Esto de nuevo, esto creo que vamos a llamarlo, ABB. Vamos a llamarlo ABB. Mayúscula o minúscula. Los problemas de nombres son siempre tan lindos. Llamémosle ABB. Ya está. Queda así. Entonces, ¿qué? ¿Podrías repetir una vez más? Sí, cómo no. Lo que vamos a implementar nosotros es esto. ¿Sí? Es básicamente un árbol binario de búsqueda que es completamente recursivo. ¿Por qué? Porque este árbol binario de búsqueda lo que contiene es otro subárbol izquierdo. Así queda exactamente igual como estaba. Sacarle el volumen del teléfono para que no moleste. Ahí está.
Esto es lo que vamos a implementar nosotros. Es un árbol completamente recursivo. Un árbol contiene un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. O un árbol izquierdo y un árbol derecho. ¿Sí? Es completamente recursivo porque cada uno de estos árboles, ¿qué es? Es una estructura de este tipo que contiene un árbol izquierdo y un árbol derecho. Eso es todo. Ahora, lo que van a implementar ustedes es me parece que es este, donde tienen un nodo que tiene izquierdo y derecho, ¿sí? Los nodos son recursivos, tienen izquierdo y derecho, pero sin embargo el árbol que van a implementar ustedes es una estructura que contiene un nodo raíz, que contiene un comparador y contiene un destructor, ¿sí? No es completamente recursivo porque tenemos este nivel extra arriba, nada más. Lo recursivo es esta estructura nodo, pero el árbol en sí completo no puede considerarse una estructura recursiva porque ABB-T no contiene una estructura de tipo ABB-T, así que es la condición para ser recursivo, que se contenga a sí mismo. Simplemente esa distinción. ¿Está bien? Bien. Ok, entonces nosotros vamos a implementar esto. Ahora sabemos entonces que un árbol contiene un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Perfecto, y además tiene un dato que vamos a almacenar. Acá estuve dudando, no sé si ponerle un int, pero bueno, ya que hablaron de destructor, vamos a dejarlo así. Yo pensaba hacerlo de enteros, pero no importa. Entonces, primero, volvemos a la pregunta básica. ¿Qué funciones sí o sí tienen que estar en este TDA? Así, rápido, de una. Crear y destruir. Yo voy a necesitar una función que me devuelve una ABB que se llame, por ejemplo, ABB crear. Y voy a necesitar un ABB destruir. Que reciba el ABB y lo destruya. Ok. Eso lo vamos a necesitar sí o sí. Insertar, borrar y buscar. Me parece bien. Y acá de nuevo, esto por ahí a alguno le parece medio raro. Insertar, borrar, borrar, voy a hacer un buscar. Vamos a... Estos que van a recibir, bueno, insertar recibe un ABB y lo que tiene que insertar, que es un void pointer. Borrar recibe un ABB y el elemento que tiene que borrar. Buscar recibe un ABB y el elemento que tiene que buscar. Este es el primer punto de confusión que siempre les agarra cuando tiene que implementar el TP. Dicen, pero si tengo que buscar este elemento, ¿qué significa buscar? El elemento si yo ya le estoy dando el elemento. ¿Sí? Por ahí es una estupidez, pero la duda siempre surge y está bueno que si no entienden qué hace el buscar acá, lo pregunten. Pero si les surge más adelante lo pueden preguntar después, porque aparentemente a nadie le importa. Bien. Primer consideración. ¿Se acuerdan cómo funciona el insertar en una ABB? Más o menos sí, sí, mazo. Si es null, inserta. ¿Qué? Si no es recursivo y compara para saber dónde. No estoy preguntando la implementación. Estoy preguntando conceptualmente cómo es. ¿Con el comparador? ¿Qué comparador? Tenés que ir comparando. ¿Cómo comparo void pointers? Mayor a la derecha, menor a la izquierda. ¿Cómo sé si un void es mayor que otro? Tiene que ir comparando hasta encontrar la posición. Si el árbol está vacío, puedes insertar. Si no, tenés que mirar a dónde va tu elemento. Sería más así el que... Póngale. Pero bueno, ahí surgió el tema de comparación. ¿Cómo comparamos dos void pointers? ¿Cómo sé si un void pointer es mayor que otro void pointer? ¿Y qué significa que un void pointer sea mayor que otro void pointer? ¿Cómo comparo esas cosas? Ustedes me dicen, bueno, si es mayor por un lado, si es menor para el otro. ¿Qué significa eso con un void pointer? Bien. Empecemos por el principio. String compare lo que hace es comparar strings. Un void pointer no es una string.
Un string compare, ¿qué hace? Compara byte a byte dos punteros, pero no compara los valores de los punteros, sino compara a lo que apuntan esos punteros, ¿sí? Hasta encontrar el barra cero o el cero absoluto, un cero, un byte cero. ¿Por qué harías eso? Digamos, no lo sé. Es un void pointer. No sé si es una string a lo que está apuntando. ¿Por qué usaría una función para comparar strings si no sé a lo que está apuntando eso? Puede ser un entero, puede ser un Pokémon, puede ser cualquier cosa. ¿Cómo comparo dos Pokémon con un string compare? No se puede. De nuevo lo mismo. Un void pointer es un puntero genérico. Yo no sé a qué apunta. Ese es el cuento. Habría que castear. ¿Castear a qué? Si no sabes a qué apunta. Deberías definir sobre qué tipo de datos vas a trabajar. O sea, defino un árbol que funcione para enteros, un árbol que funcione para chars, un árbol que funcione para Pokémon, y cada vez que necesito uno tengo que definir un árbol nuevo. A menos que definas un puntero a función que defina el usuario sobre cómo comparar. Necesitamos una función de comparación, ¿sí? Yo está bien, inserto elementos, borro elementos y busco elementos, pero para poder hacer esas tres cosas, tanto insertar, borrar o buscar, necesito alguna forma de poder comparar elementos entre sí. Si yo no puedo comparar elementos, no puedo insertar porque no sé si es de izquierda o derecha. Si yo no puedo comparar elementos, no puedo borrar porque no sé si el void pointer ese que tengo en la mano es igual al void pointer que me están pasando. Y lo mismo con buscar, ¿sí? Así que básicamente lo que vamos a hacer es eso. Necesitamos una función de comparación, ¿sí? Vamos a poner el nombre a esto. Esto sería el árbol que quiero borrar. Esto sería el árbol donde quiero insertar. Esto sería el elemento. Esto es lo mismo. ABB, ABB, elemento, elemento. Ahora ustedes me dicen que lo que haría falta también para insertar es una función de comparación. ¿Cómo pasábamos un puntero a un comparador? Un puntero a función. Bueno, lo que hacíamos era ponerle, bueno, ¿cómo quiero que se llame? Comparador. Comparador, ok. Como es un puntero a función, va entre paréntesis y con un puntero ahí, y después van entre paréntesis los parámetros que recibe. ¿Qué parámetro recibe? Bueno, este comparador quiere comparar dos elementos de tipo void. Así que void, void, ¿y qué devuelve? Devuelve un entero que me dice si es mayor, menor o igual. La misma interfaz que... Vamos a cerrar esto. La misma interfaz que un string compare, por ejemplo. Recibe dos punteros y me devuelve un entero. Esto es lo que queremos lograr, ¿sí? ¿No es mejor un bool? ¿Qué devolvería el bool? ¿Verdadero o falso según qué? Si es mayor devuelve true, si es menor devuelve false, y si es igual devuelve un... quizás. Claro, el booleano tiene dos estados, nosotros necesitamos tres. Mayor, menor o igual. Bueno, y esto creo que lo hablamos el otro día. En vez de escribir esto cada vez, porque acá necesitamos un comparador, acá necesito un comparador, y acá necesito un comparador, yo lo que podría llegar a hacer es definirme un tipo de dato comparador, que sea un puntero a función de estas características. Entonces yo podría hacer typedef, así, comparador ABB, por ejemplo. ¿Sí? Podría hacer esto, lo cual a veces los confunde, y está bien, porque la sintaxis de C es una cosa rara. Y a partir de este momento yo podría decir comparador ABB comparador. ¿Sí? Pero, digamos, es lo mismo, es equivalente. Eso no entendiste la otra vez, es lo que estoy diciendo, digamos. ¿Cómo hacemos un typedef? Bueno, typedef, yo le digo que, por ejemplo, typedef le paso un tipo y un alias para ese tipo. Por ejemplo, yo digo que ahora int se va a llamar entero. ¿Sí? Entonces, a partir de este momento, yo cada vez que ponga entero, A, por ejemplo, cada vez que ponga entero, el compilador sabe que entero en realidad es un int y me va a definir A como un entero. Simplemente eso. Acá pasa lo mismo. Yo tengo la estructura, esta estructura tengo, porque básicamente lo que tengo es esto. Esto incluso se puede hacer en dos pasos. ¿Sí?
yo tengo esta estructura y lo que estoy haciendo acá es decirle que a partir de ese momento esta estructura -abb se llama abb. Entonces, cuando yo defina abb, en realidad lo que estoy haciendo, el compilador sabe que esto es un struct-abb. Es lo mismo, ¿sí? Hasta acá es lo mismo. La dificultad está con los punteros a función, ¿por qué? Porque acá yo le estoy diciendo que... a ver, si esto fuese realmente consistente de la sintaxis, esto debería ser así. ¿Sí? Pero bueno, no funciona así. Simplemente la forma que tenemos de hacerlo es así. ¿Sí? Es nada más. Uno esperaría que el alias apareciera al final por cómo funciona TypeDev. Pero no, es así. Es así. Es así. No, es lo que acabo de decir. El alias es comparador a bebé. Sí. Por eso. Es como cuando vimos los punteros a funciones que le podíamos poner 25 asteriscos y seguía funcionando. Digamos, ¿por qué? No importa, es la sintaxis. Es mágico. Tómalo como más te guste. No te voy a intentar convencer, digamos. Es así. No quiero decir más. Pero bueno, básicamente es así. Ok. Entonces ahora tengo un comparador. Otra cosa que me dijeron es un destructor. El destructor quizás esperemos un ratito más para ponerlo. Vamos después a eso. Pero creo que con esto podemos empezar a trabajar un poco. Sí. Empezamos a trabajar con esto y después vemos cómo decanta el asunto. Acá seguramente voy a necesitar... No empecemos a trabajar porque esto está mal. Esto hay que buscar, en realidad me debería volver el pointer. ¿Está? Ahora sí, empecemos. Hagamos el crear. ¿Cómo hacíamos el crear? Bueno, acá por motivos similares a los de la clase anterior, y si no se acuerdan, vayan a mirar la clase anterior. El crear va a ser simplemente esto, y va a funcionar. Y bueno, cosas de la vida. Acá en esto std ¿sí? Perfecto. El destruir en algún momento lo vamos a implementar. El insertar va a tener que hacer algo, pero por ahora no va a hacer nada. Bueno, todas estas cosas van a hacer algo, pero en este momento simplemente vamos a rellenarlos para poder compilar sin problema. Nada más. ¿Por qué? Porque antes de implementar esto, lo que tenemos que hacer sí o sí es hacer una prueba. ¿Sí? Para hacer un poco más rápido que la clase pasada, hay pruebas que no voy a hacer, pero ustedes van a tener que hacerlas obviamente. Pruebas de, no sé, de inserción, por ejemplo. ¿Qué podemos empezar a probar? Bueno, queremos implementar el insertar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la forma que yo tengo de interactuar con mi árbol y ver que está funcionando de alguna forma. Bueno, ¿qué quiero probar entonces? Quiero probar que cuando yo, por ejemplo, inserto en un árbol vacío, ahora el árbol que tiene un nodo raíz y ese nodo raíz tiene el elemento que inserté. ¿Sí? Quiero verificar todo eso. Entonces, ¿cómo le ponemos? Le podemos poner algo así como dado un árbol vacío o null, como quieran. Cuando inserto un elemento, ¿cómo era que usábamos? Entonces le poníamos o no le poníamos entonces. No me acuerdo la convención que usamos la clase pasada. ¿Alguien se acuerda? ¿Resulta? No poníamos resulta. O sí poníamos resulta. Sin duda. ¿Dónde está? Clases. Lista. Pruebas. No le poníamos entonces. Ok. Cuando inserto un elemento, ese elemento termina siendo raíz del árbol. Sí, termina siendo raíz. Ponele un nombre posible. ¿Es el mejor nombre? No, como siempre, no me voy a cansar de decirlo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Bueno, necesito un árbol vacío, que va a ser un árbol null. De nuevo, si no se acuerdan bien por qué decíamos que el árbol vacío era null y por qué el crear devuelve null,
vuelvan al video de la clase pasada de lista que hicimos exactamente lo mismo. Es exactamente la misma justificación. Y lo que voy a decir entonces es que cuando yo haga abb insertar, le pase este este abb nulo y le pase un elemento insertar, que no sé, un elemento con un, con un comparador, eh, comparar enteros, por ejemplo. ¿Eh? Cuando yo haga esto, el resultado de esto tiene que ser un árbol que tenga un elemento y ese elemento sea exactamente este elemento, ¿sí? O sea, que la raíz del árbol sea este elemento. ¿Por qué? Tengo un árbol vacío, inserto un elemento, lo único que tengo es un solo nodo, es la raíz, ¿sí? ¿Se acuerdan de la definición de raíz y todo eso? Raíz, hijos, hojas, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué va a ser un elemento? Bueno, un elemento va a ser un entero. Por ejemplo, un 5. Ok. Pero yo necesito un puntero, necesitaba, ¿no? Entonces voy a pasarle un puntero a ese elemento. Ok. Necesito una función que compare enteros. Ok. Vamos a hacer una función que compare enteros. ¿Cómo hacemos una función que compare enteros? Entero 1, entero 2. Les voy a hacer, por ejemplo, pongamos mejor, me gusta más así, bien bajo acá. Ponemos entero 1 igual entero 1 y el entero 2 va a ser entero 2. ¿Cómo comparo estos dos elementos? Digamos, ¿cómo harían el comparador? Básicamente es esa la pregunta. Sí. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Que devuelve el más grande? O sea, tipo, si E1 mayor que E2, algo así. El comparador tiene que funcionar igual que los comparadores estándar de C, digamos, por ejemplo, el string compare. ¿Cómo hace el string compare? Bueno, si los dos strings son iguales, devuelve 0. Si el primer string es mayor que el segundo string, devuelve mayor que 0. Y si el primer string es menor que el segundo, devuelve menor que 0. Eso, digamos, funcionan así. Eh, bueno, a lo que voy es, veo que no están muy participativos hoy o no entendieron la pregunta. La forma más fácil de implementar esto es básicamente E1 menos E2 y ya está. Muchas veces se complican con los comparadores, pero bueno, no hace falta en este caso. Bien, entonces, ¿acá qué hice? Yo llamé a mi función abbinsertar, le pasé un elemento que es un entero, un puntero, un entero, y le paso el comparador enteros. A ver, primer señal de alerta. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es insertar en un árbol un puntero a un elemento que vive en el stack. ¿Qué dijimos al principio de la clase? Bueno, había gente que no había llegado, pero ¿qué dijimos? Dijimos que si yo a una estructura le estoy haciendo un inserto o estoy metiéndole adentro un puntero a algo que vive en el stack, cuando esta función deje de existir, este elemento va a dejar de ser válido y la estructura va a seguir con ese puntero inválido. En este caso no es un problema porque este árbol no va a salir nunca de esta función. ¿Sí? Nunca. Así que esa es una de las cosas donde pueden aprovechar. Digamos. No es necesario que hagan. No es necesario que hagan esto. Size of int, ¿sí? No es necesario que hagan esto, que reserven que hagan malloc de un número para probar el árbol. ¿Sí? Ese es uno de los momentos en los que no es necesario usar memoria dinámica. No hace falta. ¿Sí? Tranquilamente acá pueden usar el stack. ¿Por qué? Porque yo sé que este árbol no va a salir de esta función. El árbol nace y muere acá. Y todo lo que le inserte
ya está, no sirve una vez que salgo esta función, así que si esta variable deja de existir una vez que sale la función, no me afecta. Así que está perfecto el uso ahí. Bien, ahora, dice, pero no serviría hacerlo para probar que se destruya correctamente. ¿Que se destruya qué? No entendí. ¿Por qué retorna eso el comparador? Eso sería otra prueba, me parece. Si Miguel estaba conectado a un Mauro, sí, es otra prueba. Y no tiene nada que ver con esto. Eh, la pregunta de Marcelo es ¿por qué retorna eso el comparador? Porque de nuevo, vos necesitas. Déjenme ver si tengo acá. No, esta no me gusta. Hagamos. Eh, sí, un momento, por favor. Las operadoras están ocupadas. Ahí está. Si yo hago, por ejemplo, man sin compare, ¿qué dice el manual de sin compare? Vamos a agrandar un poco. Ahí está. ¿Qué dice? El string compare lo que hace es compara los strings S1 y S2, ¿sí? Que es lo que recibe. String compare, ¿qué devuelve? Devuelve 0 si S1 y S2 son iguales. ¿Sí? Si acá lo trasladamos al problema de enteros, si el primer entero es igual que el segundo, devuelve 0. Ok. Si yo hago si yo resto el primero menos el segundo y son iguales, ¿me da 0? Sí, me da 0, así que está bien. Me devuelve un número negativo si el valor de S1 es menor que el de S2. Si el primer entero es menor que el segundo, si yo los resto, ¿me da un número negativo? Sí, me sirve. Y un número positivo si S1 es más grande que S2. Si el primero es más grande que el segundo y los resto, ¿me da algo positivo? Sí. Bueno, básicamente eso. Es más fácil hacer el primero menos el segundo que hacer las tres comparaciones. No, eso. Eso es todo el cuento. Estábamos en las palabras. Bueno, ¿está bien? ¿Estamos bien ahí? Tal lo que hicimos fue insertar en el árbol y destruir el árbol. Pero antes de destruir el árbol, lo que tenemos que hacer es hacer una afirmación, ¿sí? ¿Qué podemos afirmar? Podemos afirmar que ABB es distinto de null. ¿Por qué? Porque yo tenía un árbol nulo, le inserté algo, ahora el árbol tiene que dejar de ser nulo. Ok. El árbol no es nulo. Malísima la descripción, pero está bien. ¿Qué más puedo afirmar? Bueno, tengo que afirmar que, y esto es lo que les decía antes, para este TP sí les vamos a permitir que hagan esto, por un tema de simplificar un poco las cosas. Eh, mm, Acá voy a decir que el dato es este elemento. ¿Sí? El dato que está insertado en el árbol es exactamente este dato que yo le pasé. Y ningún otro. Tiene que ser ese, sí o sí. El nodo raíz tiene el elemento insertado. Sí, tiene nodo raíz. Dejémoslo ahí. ¿Sí? Entonces yo con eso me fijo que el dato que está en ese nodo sea el dato que yo le pasé. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, puedo decir que, está bien, yo inserté algo, eso queda en la raíz, pero además de eso me tengo que asegurar de que ese nodo raíz no tenga ningún hijo. ¿Por qué? Porque inserté un solo nodo. O sea que ese nodo no puede tener hijos porque había un solo elemento. Entonces tengo que decir que el izquierdo tiene que ser nulo y el derecho, y el derecho tiene que ser nulo. El árbol tiene un solo nodo. Ok. ¿Podemos afirmar alguna otra cosa más? Y... no sé. Teníamos un árbol nulo, un árbol que no existía. Insertamos un elemento. Me fijé que tenemos un elemento, que ese elemento no tiene hijos, así que tenemos uno solo. Y que el dato que está insertado es exactamente el dato que le pedimos. Creo que
cubrimos todo. Creo que no hay otra condición que podamos pedirle. Así que supongo que está bien. Mis descripciones. Otra forma podría ser utilizando árbol buscar de ese dato. Sí y no. ¿Podrías probar esto usando buscar? Sí. El problema es que ¿cómo probás buscar si no podés, si no sabes si el insertar está funcionando bien? Para probar el insertar necesitas el buscar, pero estarías usando el buscar sin verificar si el buscar realmente está funcionando bien. O sea, es todo un tema. Sí, es todo un tema. ¿El problema cuál es? El problema es que este framework que estamos usando, pa2mm.h, no te permite probar los métodos, las funciones privadas o los atributos privados de mi TDA, ¿sí? Entonces, si yo tuviera estas cosas escondidas, no podría acceder. Se me complica. Si yo tuviera otro framework o tuviese, no sé, Reflection o algún otro mecanismo que me permita acceder a los datos y yo sé cómo están implementados los datos porque yo lo implementé, entonces estoy probando mi implementación, cosa que es perfectamente válida, yo podría hacer esto. Simplemente por eso es que en este TP les dejamos usar los campos para acceder y para ver cómo está la estructura. ¿Sí? Simplemente por esto, porque si no sería muy complicado o habría que agregar funciones extra que no le agregarían, no le aportarían absolutamente nada al TDA, porque más que abstraer, estaríamos descubriendo aún más cómo está implementado. Digamos, no tiene mucha vuelta que darle, es simplemente esto. Pero bueno, el chiste es que queremos hacer que esto funcione, básicamente. Si yo corro esto, espero que no funcione. ¿Sí? Make, ¿qué tenía? Make. Bien, murió. Murió en la línea 19, claro. Murió acá cuando intenta acceder acá. ¿Por qué? Porque árbol es nulo. Entonces intento desreferenciar null y se muere con segmentation fault. O sea que está bien que falle, está perfecto. Está conceptualmente bien que falle. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero implementar el insertar. Ahora sí, vamos a la implementación. ¿Cómo implemento yo mi insertar? ¿Cómo lo haría si no tuviera la estructura? En C. Eh, complicado. Deberías recurrir, como dijo alguien ahí, usar el buscar. Y buscar si tu elemento está. Y nada más. ¿Cómo probás el buscar sin el insertar y cómo probás el insertar sin el buscar? No se puede. Así que bueno, tenés un problema. Para evitar eso. Pero nuevo, en otros lenguajes que sean dinámicos o que tengan otros mecanismos como reflection o lo que sea, se puede probar de alguna forma. No digo que sea buena práctica ni que se deba hacer siempre, pero se pueden probar este tipo de cosas. ¿C no tiene ningún tipo de reflection? No. ¿Por qué va a tener eso? No, una vez que está el código compilado, ya está, fuiste. Ya son instrucciones que sabe ejecutar el procesador y nada más. No hay ninguna otra cosa de información extra ni nada. Como máximo tenés información de debugging, nada más. Primero fíjate que ABB no sea null. ¿Qué pasa si ABB es null? Yo me fijo, me parece bien la... ¿Qué pasa si es null? No existe, ok. No tiene hijos, no solamente no tiene hijos, no existe básicamente. No reservaste memoria, lo inserta como raíz. No puedo insertar un elemento en un árbol que no existe. Esto de nuevo es lo mismo que la lista de la otra vez. Cuando nosotros teníamos un ABB null, significa que todavía no insertamos nada en nuestro árbol. Entonces, si yo inserto un elemento en mi árbol, significa que ese elemento va a ser el primero. Es el elemento raíz. Entonces, lo que tengo que hacer es reservar memoria para almacenar el elemento. Básicamente lo que tengo que hacer es... de hecho, podría usar ABB. Podría hacer el malloc de... de ABB. ¿eh? Pero como soy vago voy a hacer un calloc. Hago un calloc de esto. Digo, ok, reservate lugar para almacenar este elemento. De nuevo, si no lo puedo reservar, fallé.
no hay nada que hacer. Fin del cuento. Y si lo puedo reservar, lo que hago es abb dato, ¿no era? Dato va a ser igual al elemento. Y lo que hago es devolver esto. Básicamente eso. Si yo no tengo nada, no tengo ningún árbol, tengo un null, significa que todavía no inserté nada en mi árbol. Si no inserté nada en mi árbol, el primer elemento que inserte, o sea, este elemento, va a terminar siendo la raíz, va a terminar siendo el primer elemento. Entonces, reservo el lugar para eso, le pongo en ese nodo que reserve, le pongo ese dato y devuelvo ese nodo como si fuese el nodo raíz. ¿Sí? Básicamente eso. Eh, ¿No se hace en abb crear o primero habría que acabar con insertar? No, el abb crear está finalizado, ese es el abb crear. No debería llamar a abb crear y ahí poner el dato. No, el abb crear es ese que está ahí, ya está completo. Básicamente. De hecho, el crear no hace nada en esta implementación, ni siquiera lo vamos a usar. Bien. Ahí lo corrí, lo compilé, lo corrí, me salen las tres pruebas bien, o sea que el insertar por ahora está funcionando. ¿Por qué por ahora? Porque lo único que implementó fue el caso donde el árbol está vacío. Si el árbol está vacío, es el nodo raíz, me olvido. ¿Está bien? ¿Podemos hacer un calloc en abb crear y no hacerlo en ese primer caso? No, no puedes hacer eso. No es para nada equivalente. ¿Por qué no es para nada equivalente? Así como está esto ahora, yo puedo hacer abb crear, ¿sí? Eso me crea un árbol nulo, que no es nada. ¿Sí? De hecho, si yo hago esto y lo corro, sigue funcionando bien, ¿sí? Lo que me dice, bueno, estás perdiendo memoria de ese malloc que hiciste, porque el liberar no está implementado. Antes de seguir, hagamos el liberar. ¿Cómo hago el destruir? Bueno, hago un free por ahora, después veremos. Parchemos esto. Ahí está, bueno. Esto funciona. Está perfecto. Ahora, si acá hacemos alloc de 1 size of abb, si hacemos esto así, esto va a perder memoria. No sé qué pasó acá. ¿Qué dice? De hecho, no esperaba que pase eso. No debería haber pasado eso, me parece. Ah, está bien, sí. Falla porque ya abb no es nulo. Digamos, ya no sirve la implementación. Pero el problema es ese. El problema es que ahora mi abb, a partir de que yo hago esto y abb crear me devuelve algo que no es nulo, yo tengo en la mano un abb que tiene raíz, porque yo acabo de reservar memoria para eso. Tiene raíz. La tengo en la mano, hice un callout de eso, lo tengo. ¿Sí? Tiene raíz. No hay duda. Pero no tiene ningún dato insertado. O sea, la raíz siempre va a quedar vacía. ¿Por qué? Porque yo la creé vacía, la devolví vacía y ya está. Si inserto otro valor, no sé, eso va a seguir estando vacío. No hay nada que pueda hacer. Estoy creando un nodo vacío. Un nodo vacío no es un árbol vacío. Es un árbol con un nodo vacío. Es distinto. Eso tiene que ver con que vos vas creando las distintas funciones a medida. No tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver con la implementación recursiva. De nuevo, los remito al video de la clase pasada que hicimos la lista con exactamente el mismo mecanismo. Y es lo mismo. Es exactamente lo mismo que hicimos para la lista. Esto es. Esto funciona así cuando tenemos una función, una implementación completamente recursiva. ¿Por qué? Porque no tenemos una estructura que nos sostenga la cabecera de la lista o la raíz del árbol, ¿sí? Si yo tuviera una estructura que me sostuviera la raíz del árbol, yo puedo fijarme, a ver, dentro de esta estructura, ¿la raíz es nula? Sí, bueno, entonces el árbol es vacío. En este caso yo no puedo crear un nodo. Ya al reservar un nodo ya no tengo un árbol vacío, tengo un árbol con un nodo. Me gusta o no. No, tengo un árbol con un nodo. Y ahí ya no le puedo preguntar, ¿está vacío o no? Ya
tengo un nodo, digamos, siempre va a estar no vacío el árbol. ¿Qué significa eso? La raíz siempre va a ser inútil. Eso. En el caso de... No, no. Yo ya no sé qué hacer. No sé si volver a remitiros al video de la clase pasada y no perder más tiempo acá, o volver a repasar eso porque parece que no quedó claro la clase pasada del todo, así que sería interesante que les quede claro del todo, pues si no van a meter la pata pero hasta la rodilla, y más también. Em, Primero, ¿queda claro, de nuevo hago esta pregunta, queda claro que esta implementación completamente recursiva es muy diferente a la implementación que tienen que hacer ustedes que no es completamente recursiva? ¿Queda clara cuál es la diferencia? ¿O no queda claro eso? Porque si no lo repetimos y empezamos desde ahí. ¿Sí o no? No. Bien. Vayamos de nuevo acá. ¿Dónde estaba? TPS, TDAs. A ver. Este, este que ven acá en pantalla, es el ABB que tienen que implementar ustedes. ¿Sí? No tiene nada raro. Es una estructura que contiene un nodo raíz, un comparador y un destructor. ¿Cómo creo yo un árbol vacío? Bueno, reservo en memoria esta estructura. ¿Eh? Reservo la estructura. Y lo que hago es dejar la raíz nula. ¿Por qué? Porque si no tengo raíz del árbol, quiere decir que no tengo árbol. Es un árbol vacío. No existe el árbol. Tengo un árbol que no tiene raíz, es un árbol vacío. ¿Sí? Básicamente es eso lo que tienen que hacer ustedes. Ahora, déjenme ver algo. Ahí está. Ahí. Estoy buscando acá mi pizarra. Pero no encuentro dónde dejé. ¿Esto cuál es? No, este no es. Práctica este. Bien. Lo que tienen que hacer ustedes entonces es esto. ¿A qué es equivalente eso? Vamos a switchar de ventana. Talla, Inkscape, ok. Está. Vamos a agarrar el pizarrón este. No sé qué tenía escrito acá, pero vamos a ignorar todo esto. Vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar todo esto que no sé qué era. Y vamos a hacer lo siguiente. Todo esto no me interesa. Bien. Yo voy a tener lo siguiente. Este sería mi estructura árbol. Mi estructura árbol tiene un puntero a la raíz, tiene un puntero a función comparador y tiene otro puntero que no me interesa, así que se va a ir. Este se queda de adorno nada más, no me va a interesar. Listo, tengo estas cosas. Yo lo que hago es mi árbol. ¿Sí? Esto es un abb-t pointer árbol. ¿A qué va a apuntar? Bueno, cuando yo reservo memoria va a apuntar acá. Ok, listo. ABB crear, entonces me va a crear en memoria esta estructura. Esta estructura que va a tener un puntero, un nodo raíz, ¿eh? Un puntero a nodo raíz, ¿sí? Y este nodo raíz inicialmente ¿a dónde va a estar apuntando? Va a estar apuntando a null. ¿Por qué? Porque no le puse nada, tengo un árbol vacío, ¿sí? Eso es lo que van a hacer ustedes. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo acá es este ABB pointer, ¿sí? Mi otro árbol, árbol 2. ¿Y esto a qué va a apuntar? Bueno, inicialmente, esto podríamos hacerlo un poquito más chiquito, porque sí. ¿Está? Inicialmente, esto va a apuntar a null, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene nada. ¿Cómo hago yo un árbol vacío de esta forma sin tener que apuntar a null? Y esa es la pregunta que creo que están haciendo. A ver, en el primer caso no hay problema. Yo tengo una estructura que contiene mi árbol. Si la estructura que contiene mi árbol está creada, yo puedo verificar si la raíz existe o no. En este caso la raíz es nula. Cuando yo quiera agregarle algo al árbol, voy a crear un nodo. Vamos a crear un nodo. Este va a ser mi nodo. Sí, no, sí. Vamos a hacer un nodo.
¿Qué es un nodo? Bueno, un nodo en este caso va a ser una estructura que contenga un puntero anterior, un puntero izquierdo, un puntero derecho. De hecho, vamos a hacer tres punteros. ¿Sí? Vamos a hacer así. Ahí está, más lindo. Ese va a ser mi nodo. Mis nodos tienen esa forma. ¿Por qué? Porque tiene un izquierdo, un derecho y un valor almacenar. Cuando yo inserte algo a este árbol de acá, ¿qué va a pasar? Bueno, este que es nulo se va a ir y va a venir un nodo de estos. Y cada nodo de estos, ¿qué va a tener? Va a tener un valor que va a estar almacenado acá, que es simplemente un puntero a algo, ¿sí? No sé a qué exactamente, no sé, no importa en este momento. Este va a apuntar a algún dato, ¿sí? Este va a apuntar seguramente a otro subárbol, este puede apuntar a otro subárbol, ¿sí? Básicamente se va a armar acá esta estructura de árbol así, ¿sí? De esta forma. Cada uno de estos apunta a un dato, ¿sí? Eso se entiende, digamos, eso es lo que van a hacer ustedes. Lo que estamos haciendo acá ahora no es esto, sino que es algo así. Yo tengo un árbol vacío que apunta a null. ¿Qué significa qué significa insertar algo en este árbol null? Bueno, significa que yo voy a crear esto así. Vamos a copiar este que tenga flechita. Voy a poner esto así y voy a hacer que esto apunte acá. ¿Sí? Y recién ahora yo tengo un árbol con un elemento. Y esto apuntará a algún dato de algún lugar. ¿Sí? No me interesa. Y cuando yo siga insertando cosas, va a pasar lo mismo. Bueno, esto va a tener un izquierdo y un derecho seguramente. O un izquierdo o un derecho nada más. ¿Sí? Eh, nada. Es básicamente eso. Vos quédate ahí. Esto apunta acá. Este va a apuntar a un dato de no sé dónde. Un dato que está por allá, fuera de la pantalla. ¿Sí? Pero básicamente esa es la idea. Acá yo estoy haciendo lo mismo que antes. Los dos árboles hacen lo mismo, pero la diferencia es que este árbol de arriba que tienen que inventar ustedes, este de acá, tiene una estructura que contiene la raíz. En este caso yo no tengo una estructura que contenga la raíz, yo tengo la raíz en la mano. Ese es el problema. Si yo tengo la raíz en la mano, no puedo crear de entrada una raíz. ¿Por qué? Porque si yo creo la raíz, el árbol vacío va a ser esto. Y esto no es un árbol vacío, es un árbol que ya tiene un nodo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la diferencia. ¿Está bien? De nuevo, esto no tiene absolutamente nada que ver con árbol. Esto es... nada que ver. Es fuera de programa casi. Es estructuras recursivas. Bueno, esa es la diferencia. Ustedes van a tener que hacer el azul. Nosotros estamos haciendo el naranja. Pero si hacemos el naranja, no nos queda casi gratis el azul porque es lo mismo. Es incrustar este que estamos haciendo en el azul. Quizás. Bien, volvamos. ¿En qué estábamos? Chao. Este se va. Esto no. Este árbol crear casi que estoy tentado en... no. Se va. Si no molesta más. Perfecto. Ahí está. Asegurémonos de que está todo bien. Cierra. Esto funciona, no pierde memoria. Listo. Bien. ¿Cuál sería el próximo paso ahora? Entonces, yo estoy insertando un árbol, en un árbol, un elemento. Ok. Ahora, yo estoy probando solamente ese caso. Árbol vacío, inserto un elemento. ¿Qué puede pasar ahora? Puede ser que tenga un árbol con un elemento y quiero insertar otro elemento y cuando inserto ese elemento se inserte a la derecha o a la izquierda según corresponda. ¿Sí? Que el elemento sea null. Que el elemento sea null no hay ningún problema, la verdad. No hay... Fíjate que acá ni siquiera accedo a elemento. Primero, elemento es un void. No tengo idea qué corno es este elemento. No tengo idea. Ni siquiera estoy accediendo. No sé si es nulo. No me interesa que yo lo almaceno nada más. Si es nulo o no, es problema del usuario. Si el usuario quiere almacenar un null, en este caso, que lo almacene. Su comparador va a tener que poder manejar nulls. Y, digamos, no es un problema que le importe al árbol. El árbol simplemente almacena. Dice, che, ¿me almacenas esto? Sí, yo te lo guardo. Si sabes compararlo, yo te lo guardo. Así que no, que el elemento sea null no es ningún problema. Pero sí, insertamos un elemento. ¿Qué pasa si insertamos dos elementos? ¿Sigue funcionando esto? Si yo inserté el 5, si inserto un 7, ¿se inserta a la derecha? Yo quiero probar eso. No. No, ya sé que no, digamos, pero quiero probar eso. A eso voy.
Así que vamos a probar eso. Esto es lo que no tienen que hacer, copiar y pegar pruebas. Dado un árbol con un elemento, cuando inserto sí, un elemento mayor, ese elemento se almacena como hijo derecho. Por ejemplo, un elemento y tengo int elemento mayor, que va a ser, por ejemplo, 7. Voy a insertar un elemento, ok. Voy a insertar otro elemento. De hecho, llamémosle otro elemento. Llamémosle esta vez, elemento mayor. Voy a insertar el elemento mayor, ¿sí? Elemento mayor, así que clique ahí. Bien, y lo que yo quiero ver es que, ok, inserté esto ya está probado que funciona. Ahora lo que va a ser distinto es este árbol, ahora va a tener un izquierdo que sea nulo, pero va a tener un derecho que sea distinto de null. ¿Por qué? Porque inserté un elemento mayor, la raíz queda como está, el lado izquierdo no se modifica, pero el lado derecho sí, porque yo estoy agregando un elemento mayor. Entonces todo lo mayor va a la derecha debería haber un nodo no nulo, ¿sí? El árbol entonces, o el nodo raíz, ahora tiene un hijo derecho. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que el dato que estoy almacenando ahí tiene que ser igual al puntero que le pasé. Elemento mayor. Es correcto. Bien. Y ahora debería probar esto y seguramente no va a funcionar porque no llamé a la función. Pero no me refería a eso. ¿No? Bien. No funciona. ¿Qué hacemos? Vamos a la implementación y buscamos por qué no funciona. Bueno, ¿por qué no funciona? En este caso me están pasando... Vamos a ver si hay comentarios, en los comentarios. En este caso me están pasando una bebé que no es nulo. ¿Por qué? Porque ya tiene algo, ¿sí? Ya tiene algo adentro, no es nulo. Ya tengo por lo menos un elemento. Entonces, si no es nulo, va a venir acá y va a devolver null. Ah, está devolviendo null. Pero acá en realidad debería devolver a bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que lista. Si yo estoy insertando algo y lo que estoy haciendo es reasignar la cabecera de la lista, la cabecera del árbol, digamos, le reasigno la variable, si devuelvo nulo estoy perdiendo todo. Ok. ¿Y ahora que arreglé esto, funciona? No. ¿Por qué? Porque el nodo raíz debería tener un hijo derecho y no lo tiene todavía, porque no lo inserté. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para insertar este nodo derecho? Llamo al comparador. Crea un auxiliar. ¿Por qué crea un auxiliar? Lo insertamos manualmente. ¿Qué significa insertar manualmente? Programamos una manito dentro del programa que agarre el dato. Necesitamos al comparador para saber si vos quieres... El comparador lo tenemos. ¿Reservamos memoria para el nodo nuevo? ¿Por qué? Algo concreto. Ya varios me dijeron, uso el comparador. Bueno, ¿qué hago con el comparador? ¿Qué hago? ¿Qué comparo? Si comparador es igual a 1, inserto a la derecha. No. Comparar el nodo raíz con el nuevo elemento. Le pasas el... ¿Comparar el nodo raíz? No. Le pasas el elemento que ya estaba y el nuevo. Sí. Si no es null, tenemos que hacer if comparador elemento dato y ver dónde tenemos que insertar nodo izquierdo nodo derecho. Sí. Para ser justos, es más o menos lo que dijo Daniel, pero no es como dice Daniel. Es casi como dice Daniel. Hagamos así. Hagamos comparación va a ser igual a llamar al comparador con el elemento y
el dato que ya teníamos en el árbol, ¿sí? Ok, ¿esto qué nos va a decir? Esto nos va a decir si este elemento es mayor, menor o igual que el dato que ya está almacenado, ¿sí? Ahora, si el elemento que estoy queriendo almacenar es mayor que este dato, ¿qué debería ser? Mayor que 0, ¿sí? Esta es la parte donde Daniel se equivocó. Esto no es igual a 1. Esto es mayor que 0. El comparador devuelve mayor a 0, menor a 0 o 0. No devuelve 1. Eh, lo remarco porque es un tema que se pasa. Pasa y después no encuentra, che, no funciona. Sí, no funciona porque la comparación está mal. Bueno, básicamente si esto es así, significa que tengo que insertar a la derecha. Ok, ¿y cómo? ¿Cómo inserto a la derecha? Digo, ABB, derecha, a ver, igual malloc y así o no. No sé si lo vamos a después. ABB insertar, exactamente, es lo mismo que hacíamos con lista. Esto es recursivo. ¿Qué significa recursivo? Que va a funcionar mágicamente. Eh, esto vamos a llamar ABB insertar, ¿sí? ¿De qué? Le vamos a pasar el ABB derecho, le vamos a pasar el elemento y le vamos a pasar el comparador. Y ya está. Y eso es todo. ¿Sí? Que esto en realidad podríamos omitirlo porque está acá abajo. Podríamos hacer eso así, podríamos hacer eso así. Podríamos ignorar los iguales. Vamos a decir else db izquierda es izquierda y ya está. Y puff, eso es todo. ¿Qué pasa si solo hago ABB insertar, ABB derecha, elemento, comparador y no le asigno la ABB derecha? En este caso no va a pasar nada. No es necesario hacerlo. No, sí, en este caso no pasa nada. No hay problema. En el caso de que sean iguales lo estamos ignorando completamente. Pero bueno, en el caso de que sean iguales acaba de ir a la izquierda. No importa. Eh, podemos decir también, de nuevo, podemos decir if comparación igual a 0. A ver, ya está. Y nos olvidamos de los repetidos. No hay repetidos. Pero bueno, no vamos a hacer eso. Dejémoslo así. Creo que el enunciado del TP especifica qué hacer con los repetidos. Creo que van a la derecha en vez de a la izquierda. No me acuerdo. Bueno, no importa. Los ignoramos. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer acá antes de seguir? Podríamos poner alguna verificación. ¿Vale la pena? Nah, acá no. Ya fue. Porque, por ejemplo, este a insertar podría fallar. Y si falla, lo que me devuelve va a ser null. Porque va a ser esto. Entonces, bueno, podría de alguna forma verificar y seguir devolviendo null. Pero no vale la pena. No lo vamos a hacer acá. Ya fue. Quedará para tarea para ustedes. Como tarea. Sí, nada. Nah. Ahora con esto debería funcionar. Obviamente el destructor no funciona porque está mal hecho, ¿no? Pero bueno, ya básicamente con esto es todo el árbol insertar, digamos, no hay más secreto que esto. Si yo hago una prueba que sea lo mismo, pero en vez de decir elemento mayor, diga elemento menor, digo S, podría ser con mayúscula. Ese elemento se almacena como hijo izquierdo. Izquierdo. Y acá le pongo un 3. Y el elemento, este debería ser izquierdo. Y esto debería ser izquierdo distinto de null. Derecho igual a null. Y esto debería ser el izquierdo. ¿Sí? Y básicamente es
lo mismo, deberían funcionar los dos casos. Quizás. Hijo izquierdo, el derecho, perfecto, funcionan los dos casos. Digamos, el insertar no tiene demasiado misterio, es así. Deberíamos arreglar el destructor, ¿sí? El destruir, ¿por qué no está funcionando? Y en el TP sí, verifiquen que no devuelva null. Básicamente es. Pero miren, sin la verificación, ¿cuánto nos llevó a hacerlo? Nada. Tardamos una hora porque en ponernos de acuerdo nada más, pero implementarlo fueron 5 minutos. Le agregas la verificación, serán otros 5 minutos. Está, en el TP hecho. ¿Por qué no liberamos los nuevos hijos? Sí. Entonces, ¿cómo hago yo para liberar los hijos? ¿Cómo hacemos para liberar todo el árbol? Por ahora el comparador solo compara enteros. Habría que considerar otros casos, ¿no? Es que en realidad considerar otros casos no te ayuda en nada, porque el funcionamiento del árbol no depende si estás comparando enteros, si estás comparando Pokémones, o si no le importa. Eh, por ahí si funciona algo mal es tu comparador. Pero acá no estamos probando comparador, estamos probando que funcione el árbol, ¿sí? Entonces no sé si tiene demasiado sentido probar otras cosas. Eh, sí, pruebas con algo sencillo, por ahí para otras pruebas, para iteradores o lo que sea, por ahí te conviene algún otro tipo de estructura. Pero bueno, eso depende. Quizás no, quizás con esto alcance. Pero bueno, básicamente tenemos que destruir todo recursivamente, ¿sí? Entonces, yo tengo que llamar a ABB destruir con ABB derecho y con ABB izquierdo. ABB. Y es básicamente eso. Mando a destruir a lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Y eso recursivamente, cada uno de esos nodos, si tiene hijo izquierdo o derecho, lo va a mandar a destruir. Y con eso ahora deberíamos dejar de perder memoria. Y ya está. ¿Sí? Eliminamos iterando post order y liberando dato y nodo. Post order, pero es lo mismo. Bueno, ahora ven lo que les decíamos en otras clases. ¿Esto se puede resolver iterativamente? Sí, se puede resolver iterativamente, no hay ningún problema. El destruir quizás es un poco más complicado, pero se puede. El insertar no hay problema en hacerlo iterativo. Uno va recorriendo. De hecho, podríamos intentar hacerlo iterativo si quieren. Pero el resultado va a ser el mismo. ¿Cómo sería un insertar iterativo? Insertar iterativo. ¿Cómo haríamos un insertar iterativo? ¿A quién se le ocurre? Me refiero con iterativo que no sea recursivo, ¿sí? Haciendo un while, un for, algo. ¿Ideas? ¿Nada? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo? ¿Algunas palabras de aliento? ¿Tengo que ir recorriendo el árbol dentro de un for? Sí, un for, un while, lo que sea. ¿No empezaría igual? No empieza igual. Y que no sea hoja para ir bajando. Básicamente lo que quieren es recorrer, tipo, no sé, pueden hacer... Y pueden hacer un while. ABB, eso por ahí... Quizás tan así no, porque se van a quedar con un puntero null. Eh, podrían, sí, comparar directamente. Yo me quedaría con un anterior más que con un actual. Quizás tiene razón y nos convendría empezar así también, ¿no? Puede ser, intentemos empezar así, después lo... Ahí ya nos sacamos de encima el caso de que no tenga. Pero después deberíamos iterar. Y que no sea hoja para ir bajando, es más difícil iterativo que recursivo.
No sé. Pasa que cuando tenés estructuras recursivas, queda como muy natural hacerlo de forma recursiva. Entonces, poder se puede hacer, porque uno podría decir, bueno, mientras que tengo actual, lo que voy haciendo es lo mismo de antes, hago una comparación. Oh, no, dos veces no, una vez. Hago la comparación, me fijo si es mayor o menor. Y si es mayor hago actual igual derecha. Y si no hago actual igual izquierda. Y acá cuando salga del while voy a haber llegado al null. Pero yo no quiero llegar al null. Yo quiero salir antes de llegar al null. Entonces lo que debería hacer en realidad es algo así. Pero además debería fijarme que el elemento este no sea nulo. Y si es nulo, recién ahí asignarle, hacer el malloc. Eh, sí, no se me ocurre cómo hacerlo de forma sencilla sin repetir mucho. Pero sí, se puede. Podríamos hacer, por ejemplo, si comparador mayor que cero y existe el derecho, o a poner un if adentro, poner por ejemplo, si existe, hago esto, y si no existe, lo que significa es que a este le va a hacerle el malloc y todo eso, ¿sí? Y acá para el izquierdo debería ser lo mismo. Bueno, y acá poner una condición de corte. Y esto por ahí modularizarlo en una función aparte para no repetirlo tantas veces. Pero sí, básicamente sería eso. Sí, hacer el malloc acá y hacer el malloc acá. Sí, se puede, digamos, no, no es imposible. Null menos uno. ¿Así no perdés la raíz? No, no, no. Digamos, yo lo que estoy haciendo estoy modificando el actual. Primero, no estoy modificando el ABB. Y aunque yo estuviese modificando ABB, que de hecho sí estoy usando acá ABB, debe ser actual, no ABB. Actual. Si no, no tendría sentido. Eh, sí, está bien. Debería usar siempre el actual. Pero igual, si yo modifico este puntero acá adentro, si yo hago ABB más o lo que sea, el tipo de afuera sigue teniendo el puntero. Afuera del while que... no sé la pregunta cuál es. Reservar el coso con este elemento. Ahí está. Y acá podemos hacer lo mismo. Izquierdo, izquierdo, izquierdo. Y acá devolvemos ABB y ya está. ¿Sí? Básicamente eso sería, y reservar el coso sería todo esto. Pero bueno. Esta sería una implementación iterativa. Me gustó, dice Gabriel. No sé si te gustó, digamos. A mí me parece que se entiende mejor esto. Pero bueno, yo qué sé. Se puede, no los vamos a forzar a hacerlo de ninguna forma. Si quieren hacerlo iterativo, pueden hacerlo iterativo. Si quieren hacerlo recursivo, háganlo recursivo. No hay nada que... Sí, reservar el coso. Se entiende. Sí, reservar el coso sería básicamente hacer esto. Sería una función que haga esto. Que haga el calloc y le ponga el elemento. Pero sí, se entiende, digamos, es... Se puede hacer iterativo, no hay problema. Se entiende. Bien. Bien. No llegamos al borrar, que es el que yo quería hacer. Todavía no termino la clase, pero si quieren cortamos ahora. Hacemos el Kahoot y después seguimos. ¿Eh? O prefieren seguir, no sé, porque queda un buen rato. Cortamos un rato, ¿no? ¿Ya cubrimos todos los casos? Sí, porque los casos son mayor o menor, no hay o igual, digamos. No hay mucho más para hacer. Lo que estaría bueno quizás probar sería, no sé, poner una prueba que inserte, además de un nivel, poner un segundo nivel de inserciones, ¿sí?
Digamos que ahora la raíz tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho y que además esos tengan por ahí un hijo izquierdo o un hijo derecho. Si quieren, para probar que funciona bien el destruirá o lo que sea. Estaría bueno. Pero digamos, como la implementación es completamente recursiva, si funciona para un caso, tiene que funcionar para los demás. Digamos, no hay mucho más que eso. Digamos, no hace ninguna distinción con respecto a qué nivel está. En todo nivel en el que esté, siempre aplica lo mismo, siempre hace lo mismo. ¿Eh? Eh, por eso, no hay mucha vuelta que darle. Pero bueno, cortemos entonces 10 minutos. Son 7:20, tengo yo, volvamos 7:30. Y seguimos con el Kahoot y después destruir.